la pregunta es, ¿llegamos a fin de mes? Ayer salió un nuevo índice de pobreza y hablaron mucho en las redes sociales, muchos de los streamings se sigue hablando, por supuesto. Estamos más pobres de ahora, hoy. Hay que ver también cómo se mide la pobreza. De eso justamente hablaban en Olga. Lo escuchamos. Lo primero que hay que saber es que una cosa es que se hayan empobrecido tus salarios y otra cosa es que haya más gente que está por encima del umbral de lo que el INDEC considera que vos necesitas en términos de guita, es una cantidad de guita que vos necesitas para no ser pobre. ¿Qué significa no ser pobre? Significa que cobrás o que tenés ingresos por una determinada cantidad con la cual podés acceder a alimentos y otros servicios, que no te incluye si querés el alquiler, que no tiene en cuenta si vos sos propietario o no sos propietario. Pero bueno, así se mide. En la Argentina la pobreza se mide por ingresos. Es decir, cuántos ingresos tenés, cuánto necesitas para este umbral que nosotros definimos, que es esta canasta de comida más otros servicios, que es lo que suponemos vos necesitas para no ser pobre. Pero también lo que te muestra es hasta qué punto, cuando hablamos de la inflación, y si querés ahí te hago una ventana política, pero es porque cuando este gobierno es capaz de hundirnos para sostener la inflación baja, que es que siempre se le dice el impuesto a la pobreza, la inflación es absoluta en la incorporación de gente a la pobreza. Al gobierno tener la inflación baja no solo le permite decir que tiene inflación baja y a que la gente sienta que si va a comprar, aunque no te alcanza, aunque no llegas más, y estamos en un momento muy crítico en un montón de cuestiones, muchísimas cuestiones, que eso se calme, le produce automáticamente a la gente en su bolsillo, en su vida, una sensación de mayor calma. En un país que los números de pobreza igual son dramáticos, chicos. Tenemos un tercio del país fijo y estructural bajo la línea de pobreza. Era el 50 antes. Bueno, el gobierno llegó al 52,9 en el primer semestre. El INDEC, pero realmente la pregunta que todos nos hacemos, ¿cómo puede ser que estemos menos pobres, pero pobres? Pero seguimos pobres. Ay, plata. Nunca llegamos a hacer la terraza. Pero nunca llegamos. Ya Bueno, resulta que el tema está también en esto, en qué cosas se miden y qué cosas no, ¿no? Ahí mencionaban un poco también esto de cómo está estructurada esa canasta básica. Claro. Bueno, los alimentos entran, pero ¿qué pasa con los servicios? ¿Qué pasa con el transporte? Con la luz? Porque tenemos dos. Está la canasta básica alimentaria, que es la que más pesa, Sí. y después la canasta básica total, donde entraría más los... La básica total, claro. Bueno, sobre eso también hacían referencia en Infobae, haciendo un poquito la diferencia, ¿no? Entre esas dos canastas, fíjense. El dato de pobreza llega muy tarde, tiene mucho desfasaje, ¿no? Es el primer semestre del año, se mide semestralmente para no estar afectado por la entrada de los medio aguinaldos y demás. Entonces la comparación es compleja. El dato técnico es completamente cierto. La objeción de la UCA sobre cómo es la canasta, la verdad es que es una objeción. La canasta está atrasada hace varios años, por lo tanto, cuando la comparás con el año pasado, con el año anterior, la canasta tiene el mismo problema, ¿no? La canasta tiene mucho peso de alimentos y tiene muy poco peso de servicios. Claro. De hecho, vino acá, ahora que pienso, Marco Labaña, no me salía el nombre, vino acá Marco Labaña a explicarnos que se va a presentar la nueva canasta de inflación y eso también va a derivar en el cambio del resto de las canastas. Tiene mucho peso de alimentos, que básicamente es lo que más consumen los pobres, y poco peso del resto de los productos. Y la verdad es que la baja de la inflación está básicamente concentrada en una baja muy fuerte de los alimentos con suba de los servicios. La velocidad a la que van los alimentos y los servicios es distinta, es mucho más alta, casi duplica los servicios lo que suben los alimentos. Los alimentos subieron 10% contra 15% de inflación, por ejemplo, ¿no? Este año. Entonces ahí... Es una canasta básica desactualizada. Eso es lo que está explicando ahí. Hay servicios que no se tienen en cuenta, como la suba de alquileres, de combustible, de luz. Una luz que antes tenía subsidio y ahora lo sacaron. Y básicamente eso no se ve reflejado. Hay un proyecto de actualizar la canasta básica, pero no conviene porque cuando hagan la sumatoria de números, los números van a estar inflados, gorditos, con papota. O sea, esos son otros los números, básicamente. Pero, a ver, ¿alguien puede pensar en los jubilados, en esas personas que realmente cuentan peso por peso para llegar a fin de mes? Y si no llegan, le tienen que pedir a un familiar, como es el caso de Pablo. Lo vemos. Y bueno, yo espero que mi hijo tenga dinero para enterrarme nada más.
Y aproximadamente 370. ¿Hasta qué día del mes te alcanza? Y 15 días, 20 días máximo, haciendo un sacrificio, digamos, en comprar las cosas. Los medicamentos, la verdad que a mí me los dan, los 4 o 5 remedios que uso me los dan el PAMI. Si yo tuviera que pagarlo, sale aproximadamente 120.000 pesos. ¿Alguna actividad que realizás para despejarte un poco? Bueno, veo televisión y leo, mire, ahí tengo la biblioteca. ¿Alguna salida? No, años hace que no salgo a ningún lado. Es cierto. ¿A dónde voy a ir? Si usted para un almuerzo necesita 20.000 pesos, 25, Sí. no puedo. La estamos pasando duro. Ay, Y es hay tremendo. mucha gente que a lo mejor... Hay mucha gente que tuvo que dar de baja ciertos servicios, como, bueno, o dejo de tener cable, o dejo de tener internet, o dejo de tener línea telefónica y de última me voy comprando crédito. Me ahorro esos pesos para comprar la comida, ¿no? Como decía este abuelo. También se hizo una encuesta en el país donde el 60% aproximadamente de los argentinos dijeron que el mes termina el día 20. Sí. Hoy es 26 de septiembre, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense ese dato Arañando. que la mayoría de los argentinos respondieron. También nos da un poco, ¿no? Un tacto de lo que se vive en la calle, básicamente. Claro, también el uso de la tarjeta de crédito, algo que se usaba por ahí para compras grandes, para electrodomésticos, para, no sé, ropa. Hoy en día se usa en los supermercados para poder financiar los alimentos y poder llegar a fin de mes. Además, también de esto, Flor Peña habló y dijo que sus papás tampoco llegan a fin de mes. Lo escuchamos. Yo con Alberto no vi a mi mamá tan mal, o yo no estuve tan mal como ahora, pero vos decidiste ser gobernante, digo, te tenés que ocupar. Y entonces hay algo ahí que no me preocupa. Lo que sí me preocupa es que veo que hay ciertos gobiernos que toman determinadas medidas que no sé cuál es la vuelta de eso. Yo no sé cuál es la vuelta de hacer mierda todo. Habló el ministro de Economía, Alberto. Sí, bueno. Explicando un poco la situación de ahora, del índice, este nuevo número, bajó la pobreza. Esto nos decía, a ver. Antes, digo, con este esquema, así como tenemos un deterioro muy grande en el mercado de trabajo, en la producción, es esperable que hasta tanto se dé vuelta la situación cambiaria, se diese una baja de la pobreza. Ojalá hubiéramos logrado generar un aumento real en la productividad de la economía argentina, que es el gran problema, estamos estancados del año 2012. Eso no ha ocurrido. Así como este esquema de planchar lo más posible el dólar para bajar la inflación termina siendo inconsistente y dándose vuelta si no lograste transformar la economía del país y aumentar la productividad, en el corto plazo te ayuda a bajar la pobreza. Lo que nos debería importar es que baje no solamente en el corto plazo, sino que baje en el tiempo, que eso se sostenga en el tiempo. Y no veo que hoy se estén generando las condiciones para eso. De hecho, si no hubiese estado esta asistencia del Tesoro de los Estados Unidos tan fuerte, no hay duda que hubiese habido una devaluación y eso hubiese dado vuelta parte de la reducción de la pobreza que se vino observando en el último tiempo. Importante esto que mencionan, ¿no? Lo del préstamo de Estados Unidos. Si no llegaba ese préstamo, iba a haber como una devaluación y ahí sí iba a aumentar de vuelta, o se iba a volver a dar el índice alto en la pobreza. Algo que el gobierno está tratando de mantener. Lo mismo con el tema de la inflación. Ahora, ¿cómo va a seguir esto después? Porque si él está diciendo es a corto plazo y no se piensa a largo plazo, en algún momento se puede revertir. Así que bueno, contestaron a Guzmán desde Carajo, esto dijeron. Y te hago un comentario, Marto, porque hay algunos economistas, inclusive que se hacen llamar, o que la gente interpreta que son mainstream, son, digamos, ortodoxos, que dicen que el gobierno bajó la pobreza que ellos mismos subieron con el salto inflacionario. Creo que leí un tuit así. O sea, eso es, digamos, de una hipocresía y... Totalmente. O sea, porque sabemos que lo saben, pero es totalmente mentira. O sea, obviamente nosotros heredamos una situación dramática en la cual no había una persona en el país que no supiera que cuando cambiara el gobierno iba a haber un reajuste en todos los precios, digamos. Totalmente. Cuando miramos el dato, hoy la pobreza y la indigencia son las más bajas en 7 años, o sea, desde 2018. Ahí están los números, ¿no? O sea,
En el primer semestre de 2023, o sea, antes de todas las correcciones, la pobreza era 40,1, la indigencia era 9,3, o sea, bastante más alta de lo que son hoy, con lo cual, es verdad, está más baja que 2024, pero también está más baja que antes cuando las distorsiones no se habían corregido. Más falso que el índice de pobreza en tu país. Qué feo que te digan eso. Bueno, sí, horrible. Es uno de las tantas frases que ahora nos ponen a los argentinos. Pero bueno, el lado bueno del argentino es que le pone el humor, ¿no? Al sufrimiento decimos, che, vamos a ponerle un poquito de onda. Nos Le reímos. ponemos humor a todos. Fíjese Es impresionante. las redes sociales que estuvieron ahí con los memes. Argentina del INDEC, bueno, ese estaba muy bueno. Y Argentina real. Argentina claro, real. La posta, ¿no? En la calle. La pobreza real, te dice. Bueno, claro. A ver, hay uno más de Los Simpsons también, que Ese siempre están ahí. sale. A ver, ¿por qué estoy cada día más pobre? Solo tomo mates, claro, con pobreza gaucha. Bueno, tenemos otro cortecito. Sí, porque otra de los programas que estuvieron hablando sobre la pobreza y este número, ¿no? Que ha bajado según los datos del INDEC, fue María O'Donnell haciendo también un análisis ahí de, bueno, a ver cuáles son esos números reales. Universidad Católica, que ha sido, siempre tiene un observatorio que es muy consistente en la medición de pobreza, que fue muy importante cuando el kirchnerismo empieza a meter mano Guillermo Moreno en el INDEC y entonces estaba subestimada la pobreza, se volvió como el lugar de seguimiento de qué estaba pasando realmente con la pobreza. Ahora, después de que el gobierno publicara este número, ayer sacó un comunicado la UCA y dice, che, está todo bien, la pobreza bajó, pero no bajó en la dimensión que... Exactamente. Y cuando vos le preguntás a los distintos especialistas, todos coinciden. Sí, lo otro que dice también la UCA es que, por un lado, los ingresos, cambiado el INDEC la manera de medir ingresos y que no transparentó como lo hacía. Y lo otro que dice también es que, bueno, no actualizó nunca la canasta de los bienes y servicios, ¿no? Yo no sé si eso Esto justamente también explicaron en el Destape. Cambiaron la metodología de medición. Entonces, vos no podés medir algo, no podés sumar bananas con manzana, ¿viste? Vamos a escuchar un poco qué decía este especialista. El punto acá tiene que ver con un comentario que hace que si vos tenés un cambio metodológico en cómo captás los ingresos, entonces vos no podés comparar exactamente este número con el número del año pasado, porque vos cambiaste la metodología. Entonces estás comparando peras con manzanas. Digo, vos deberías llevar esta metodología para atrás para hacer un buen empalme de la serie. No me quiero poner muy técnica, pero vos tenés que poder comparar lo mismo, porque si no estás midiendo cosas se podría distintas. hacer, pueden agarrar los datos del año pasado y medirlos con el indicador que usan ahora. Totalmente, y por eso remarco también la renuncia de Guillermo Manzano, que era el director de Estadísticas de Condiciones de Vida, que antes de publicar este informe renunció a su trabajo en el INDEC. Claro, pero a ver, recordemos lo de Guillermo Manzano, que hace un mes había presentado su renuncia, ya para los primeros días del mes de septiembre no iba a estar, y Labaña había hablado justamente de que eran por diferencias de criterio. Es un número real esto, no es un número ficticio, es un número real, solamente que se están midiendo otras cuestiones, otras cosas. Es una canasta básica desactualizada, que es lo que veníamos repitiendo ya cuando arrancamos el programa. Ese gráfico que ustedes ven en pantalla es el pico que tuvimos en el 2024, el índice de pobreza que llegó al 52,9%. De ahí comenzamos a bajar. Eso sí es cierto, pero una realidad no quita la otra. Sí, no, totalmente. Seguimos con índices de pobreza y también seguimos sin políticas públicas que sean efectivas, ¿no? Que, bueno, den una respuesta o que puedan solucionar. Pero no solamente eso, porque también los monotributistas entraron ahí en juego, Colo. Así es, escuchamos a Olga. Bueno, a ver. A ver, lo que más subió en el último tiempo fueron los ingresos de los cuentapropistas y de los autónomos. Lo que hace el INDEC es hacer una pregunta. ¿Cuántos ingresos tenés? ¿Qué pasó con los cuentapropistas y con los autónomos? O sea, ¿qué pasó? En negro, digamos. ¿Qué pasó? Claro, los que no que laburan por su cuenta. No, autónomos. Vos sos autónoma. Okay. Digamos, que sos monotributista, sos autónomo. Soy monotributista, sí. ¿Sí? No estás registrada. Pero, vos dirás, che, quizás debería tener otro tipo de contrato laboral, pero está registrada, digamos, es otra discusión. Pero tenés pagás algún tipo de impuesto, etcétera. No te pagan un fajo de billetes, básicamente. O pueden todo este universo está acá. ¿Qué pasó? Son los que más sufrieron claramente la aceleración inflacionaria. A los que menos condiciones tienen para actualizar sus salarios son justamente los autónomos o los cuentapropistas, porque
te cuesta más, porque básicamente no tenés paritarias y porque vos decís, bueno, pará, ¿cuánto le cobro a este? Y bueno, no me lo va a querer pagar porque y aparte no sabes bien cómo, porque te perdés con la inflación, etcétera. Claro. Bueno, esos son los que más se recuperaron y básicamente son los que más conciencia tienen hoy, y ahora y voy al tercer ítem con esto, son los que más conciencia tienen de cuánto están cobrando hoy. Parece una pavada, pero en épocas de aceleración inflacionaria, cuando tenés un 211% interanual, vos le preguntás a alguien cuánto cobra y tal vez dice, tiene 4 laburos, y dice, y más o menos, Claro. siempre uno suele decir menos de lo que cobra, esto pasa mucho en las encuestas, y suele decir menos porque está perdido, o sea, porque dice, y yo estaba cobrando más o menos un palo y medio, un palo 800, o sea, no tenés claro, cuando empieza a caer la inflación, empieza a tener más claro el universo de lo que cobran, y eso impacta mucho en cómo se mide la inflación. Por eso, muchas veces lo que suele pasar en épocas donde se reduce la inflación, se desacelera la inflación, como está sucediendo ahora, es que suele haber mejor percepción de las personas sobre lo que cobran. Es muy loco porque vos si vivís en Suiza, pero te morís de aburrimiento. En esta semana tuvimos retenciones Acá cero, no. vuelta de las retenciones, un miércoles, dólar, inflación, INIM, pobreza ahora. No, o sea, en yo una pensé que el semana viernes íbamos a todo. terminar un toque más No, tranqui. Sos River Es también. un montón. Sos líder. No, ese tema Sos dejémoslo. líder. No. Y también tenemos, bueno, economistas de todos los La países. reunión de Milei y Trump, mirá lo me faltó mirá, esa. tema importante, sí, tema importante. Bueno, esto que mencionabas, decíamos, reírse para no llorar, el que se largó a llorar de tanta risa Ay, qué fue lindo. Tomás Rebor con una invitada especial, mira. Eva. Hola, ¿cómo andas? Gracias. Muy bien, por favor, gracias a vos por venir. ¿Cómo empezó tu ancestral sabiduría con los signos astrológicos chinos? Mira, yo creo que mi invitado solo solo porque soy Que no china. sepa de economía. Me invitaron solo porque soy china, dice. Yo te quiero decir algo. El bullying es total. ¿Lista? Toque Tolanda en ciencia política. Ay, me alegraba. Obvio. Pero algo, igual tiene algo de filosofía, cultura china, la sabiduría de oriental. No sé, está todo ¿La bien. economía no es también una creencia? La economía también es una ilusión. Es una ilusión, dijo. Yo Che. te quiero decir, Eva, yo soy muy fanático. No. Lo que faltaba, ¿no? Para cerrar la semana. Que En Argentina nos diga puede una ser chica una que ilusión. y sí, es verdad. Claro, todo inventado. Está todo inventado. O sea, sí, pero no. Depende cómo sume. Tiene razón, pero... Paga la plata. Ay, no. Muchas chandas dan vuelta. Se enoja. Paga la plata.